Querido hermano, Dios te bendiga. Sentite cómodo para poder participar de este culto virtual en el cual vamos a estar compartiendo alabanzas, pero lo más principal es que vamos a estar recibiendo palabra de Dios para mi vida, pero también para tu vida. Así que, pero antes déjame compartirte un versículo bíblico el cual el Señor puso en mi corazón. Se encuentra en 2 de Corintios 5:17 y dice así: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como dice su palabra, Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Yo no sé qué situación estás pasando, qué problemas estés pasando, pero déjame decirte una cosa. Tenemos un Dios el cual tiene poder para hacer grandes cosas en tu vida, así como en la mía, pero también fundamental en la tuya. Abrí tu corazón, brindale tu ser al Señor. Él va a entrar y va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que, querido hermano, te invito a que puedas compartir esta reunión con nosotros. Vení, seguime, acompañame que lo vamos a hacer juntos. Dios te bendiga en esta tarde. Antes de alabar al Señor, te quiero mencionar un versículo bíblico que es de gran bendición para mi vida. Y dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Tal vez en esta tarde no tenés una guitarra ni una pandereta, pero si tenés un corazón dispuesto y unas palmas y tus labios para alabar al Señor es suficiente. Amén. ¿Por qué no nos acompañas? Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, en tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, tú eres grande y digno de alabar. Una vez más, Dios, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán tu misericordia alabará. Escucha, qué importante. Cantaremos juntos del Salvador, que vino del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. ¿Sabes más? Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Decilo con fe. Tú eres grande y digno de alabar. Una vez más. Tú eres grande y digno de alabar. Dios te bendiga, que el Señor bendiga a la continuación. Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, jóvenes, adolescentes, todo aquel que se encuentre del otro lugar.
Damos gracias al Señor por este momento. Le doy gracias al Señor por esta palabra que me compartió, que me estuvo ministrando una vez más. Una palabra la cual ha sido de mucha bendición para mi vida y anhelo en mi corazón que pueda ser de bendición para sus vidas. Así que, o aún si estás ahí por primera vez, alguien te invitó a compartir de esta reunión online, anhelo en mi corazón que también sea bendición para tu vida. Les quiero compartir en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y la palabra del Señor dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Bien, ¿quién era Felipe? Quizás todos no sabemos quién era Felipe. Y voy a estar comentando un poquito para entrar un poquito en contexto. Felipe fue uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles allá por Hechos 6, junto con Timón, con Esteban, con Nicolás, etcétera, etcétera. Y fue uno de estos varones escogidos por los apóstoles, les comentaba, el cual eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Luego, en el capítulo 7 de los Hechos, viene todo lo que es la vida y la muerte de Esteban. Esteban, una historia maravillosa, una historia donde Esteban un joven que pasa a ser el primer mártir de la historia a causa del Evangelio de Jesucristo. Luego viene el capítulo 8, donde Saulo empieza a perseguir a la iglesia, los santos y los fieles empiezan a ser esparcidos por varios lugares, y Saulo entrando y arrastrando por las casas, sacándolo a hombres, a mujeres y llevándolo al calabozo, dice. Pero muchos de los fieles empezaron a ser esparcidos por varios lugares. Pero en el mismo capítulo 8 habla sobre Felipe. Felipe, uno de los primeros misioneros. Y no solo eso, a Felipe en Hechos 21:8 se le da, podemos encontrar a través de la escritura que fue el primero al cual se le da el título como evangelista. Luego de todo esto, en el mismo capítulo 8, Felipe dice que desciende a Samaria y empieza a predicar a Cristo ahí en ese lugar. Dice que las personas se empiezan a juntar y empiezan a prestar atención a lo que Felipe estaba predicando. Dios lo empieza a usar de una manera extraordinaria, una manera que a través de la predicación de Felipe dice que las personas, se empezaban a convertir, que había personas con espíritus inmundos, o sea, personas endemoniadas, y las cuales empezaban a ser liberadas por el poder de Dios. Dice que había cojos, paralíticos, y empezaban a ser sanados y caminaban. Por lo cual Dios lo usa de una manera muy, pero muy especial a Felipe. Y no solo eso, en ese mismo lugar había un mago donde decía tener un cierto poder de Dios, pero no era así, era un chanta. Así que gracias a Dios que llega Felipe predicando el Evangelio, y estas personas pasan a creerle el Evangelio de Cristo porque estaban engañadas. Y por lo cual dice la Biblia que trae a Samaria un gran gozo en toda la ciudad. Bien, ese era Felipe. Un montón de cosas, Dios lo había usado de una gran manera, pero ahora, en el versículo donde estábamos, decía: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, un ángel viene, se le aparece a Felipe de parte del Señor y le dice: levántate y anda. Y de manera que recién nosotros entendíamos que Dios lo usaba de una manera muy especial a Felipe con toda una multitud. Pero de repente Dios lo llama para una sola persona.
para una sola persona, ahora al cual vamos a seguir leyendo. Y esto ya nos hace meditar un poco a nosotros, ¿no? En el hecho de decir, de repente Dios presta atención a un montón de personas, pero también va por una sola persona. Y ahora dice que le dijo a Felipe diciendo, levántate y ve. Y a través de la conjugación gramatical podemos ver que levántate es un imperativo afirmativo y ve también es un imperativo afirmativo. Es como que le estaba diciendo, como por ejemplo, Panchito, agarrá la escoba y barré. No es que le estaba diciendo, Panchito, si querés agarrar la escoba, si no, no la agarré, haz lo que vos quieras. No, digamos que Dios le estaba dando por medio de este ángel una orden, un mandamiento, una nueva comisión para Felipe. Y dice que le dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y dice, la cual era desierto. Y la palabra desierto, en el original, quiere decir lugar solitario. O sea, Dios, como decíamos, lo usa de una gran manera y ahora lo manda al desierto. Y muchas veces nosotros quizás escuchamos sermones o predicaciones en algún momento de nuestra vida donde se nos dice, Dios te quiere sacar del desierto, Dios no quiere que tú habites ahí, el desierto no es de Dios, etcétera, etcétera. Y es verdad, muchas veces no está bueno, pero tampoco es tan malo. Si nosotros prestamos atención cuando estudiamos la palabra, podemos ver que los grandes personajes que encontramos en la Biblia, los grandes encuentros que se producen entre Dios y entre el hombre y entre el hombre y Dios, fueron producidos en el desierto. Así que Dios lo empieza a usar de una manera muy especial y luego lo manda al desierto. Y quizás Dios muchas veces tiene que moldarnos, quizás Dios muchas veces tiene que moldarnos ahí con la altivez, con el orgullo, o con creer que nosotros nos las podemos llegar a creer, que puede pasar. Entonces Dios nos sigue moldeando, Dios nos prepara, Dios entiende todas las cosas siempre. A Felipe se lo manda a hacer esta comisión de repente ahora, ¿no? ¿Y qué hay de nosotros? Si en algún momento el Señor te está usando quizás en el púlpito con la predicación, donde estás con un micrófono, donde estás arriba del púlpito predicando el Evangelio y Dios te usa de gran manera, la gente, la audiencia recibe la predicación con calma, con tranquilidad, la acepta. Pero ¿qué hay si de repente el Señor te dice, ¿sabes qué, Panchito? Ahora necesito que vayas casa por casa a predicar de mi Evangelio. En lugares donde no sabes cómo nos van a recibir, en lugares donde no sabemos si te pueden llegar a maltratar, a echar. A los apóstoles algunos llegaron hasta apedrearlos, a muchos les costó la vida. ¿Qué pasaría si el Señor de repente nos dice, ahora necesito que vayas y prediques ahí? O déjame darte otro ejemplo. Quizás están en la alabanza, de repente con unos músicos excelentes, donde hay unas buenas luces, donde hay buenos sonidistas, donde hay buen sonido, donde hay buenos instrumentos. Y el Señor te usa ahí. ¿Qué pasaría si de repente te dice, ¿sabes qué, Panchito, Panchita? Necesito que vayas ahora y vayas a lavarme en un tren, en el vagón de un tren, arriba de un colectivo. ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestros planes, nuestras cosas? Porque quizás Felipe en su humanidad podría haber dicho, en su humanidad podría haber llegado a decir, ¿por qué Dios de repente me estás usando con todas estas personas donde se crea un gran avivamiento, los cojos se levantan, los paralíticos andan,
las personas son liberadas de los demonios, la gente se convierte. Yo siendo la imagen visible, aún peor, llegar a ese punto de decir, yo siendo la imagen visible de este lugar y me querés mandar al desierto. ¿Qué pasaría si el Señor nos pidiera una comisión así a nosotros? Porque a Felipe no se le dijo, ¿sabes qué, Panchito? ¿Sabes qué, Felipe? Anda para el desierto. Allá vas a encontrar un buen traje, unos buenos zapatos, la camisa planchada. O aún si fuéramos una mujer, allá vas a encontrar la planchita, un buen espejo para poderte arreglar. Y a todos nos gusta arreglar y esas cosas, ¿no? Pero a Felipe se lo mandó a un lugar desierto. Y la Biblia sigue narrando y dice en el versículo 27, dice, entonces él se levantó y fue. Felipe obedeció. Felipe ni una sola palabra dijo. Él agarró, se levantó y fue. Y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Cuenta que se encuentra con un etíope eunuco y que venía de Jerusalén para adorar. Un etíope o un eunuco, la palabra eunuco en el original no es muy diferente, es eunuco y significa persona castrada y también significa funcionario del Estado. Dice que había venido a Jerusalén de adorar, por lo cual nosotros podemos entender y a través de la Biblia que los judíos ahí no le permitían a las personas castradas participar en plenitud del culto del Señor. A uno se le permitía entrar en el templo, dice. Y no solo eso, hay otro detalle más. Él era etíope, era extranjero. Tampoco se le podía permitir. Por lo cual muchas veces la religión pone ciertos parámetros, ciertas barreras, las cuales rechazan un poco a la gente. Quizás muchas veces escuchamos nosotros, quería anotar a mi hijo en tal colegio, pero como nosotros no somos casados, no nos dejaron. Fulanito o fulanita quería hacer algo y trabajar, pero como no es bautizado, no lo permiten hacer eso. Y la religión hace siempre estas cosas. Da un cierto rechazo. O fulanita es divorciada y hasta acá puede hacer y más allá no. Y déjame decirte algo, que si en alguna iglesia mormona, judía, católica o aún evangélica te rechazaron, déjame decirte que Dios te ama y Dios te recibe. Dios siempre, ¿cómo decirlo? Dios recibe a lo que la religión rechaza también y Dios los ama. Así que cuando abra nuestra iglesia estás invitado. Dios te ama. Así que no se le había permitido al eunuco poder ir a adorar en plenitud y poder estar ahí. Y sigue el versículo 28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Quémonos hasta ahí. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Algo que nos hace meditar, algo que nos hace pensar, en el que la religión nos sacia, la religión nos llena. Pero también hay otro punto también para meditar ahí, porque dice volvía, este hombre se había quedado con hambre, pero también porque venía de un culto religioso. Pero aún nosotros, en donde se supone que no vivimos en una religión, sino ahora pasamos a tener una relación personal con Dios. ¿Qué hay de nosotros cuando salíamos del culto? ¿Será que Dios nos hablaba de 9 a 9 y media a 10? ¿Cerraba la persiana y Dios no nos hablaba más? ¿O volvíamos a nuestras casas
siguiendo buscando la palabra del Señor, buscándolo en oración, hablando con amigos del Señor? ¿O será que Dios me hablaba hasta cierta hora? O aún ahora en estos tiempos, termina la predicación, o cada día donde cada hermano comparte. ¿Será que termina ahí, apagamos y Dios ya no nos habla más? Es tiempo que nosotros invertamos cada día en el Señor, que cada día podamos buscar más, que cada día podamos conocerlo más. Y déjame decirte que Dios no va a fallar en llenar tu corazón, el mío y el de cada hermano. Nuestra relación personal es con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, y júntate a ese carro. Y el Espíritu dijo, ¿ven? A través de que nosotros cultivamos nuestra relación personal con el Señor, donde todos los días vamos, le rendimos un culto al Señor en intimidad, el Espíritu Santo siempre nos marca. Fíjense cómo le dice, y el Espíritu dijo. Qué bueno es ser sensible al Espíritu Santo. Qué bueno es cuando nos encontramos en ciertas situaciones donde quizás no sabemos cómo reaccionar rápidamente y automáticamente el Espíritu Santo nos trae una palabra, un versículo que teníamos memorizado. Podemos aplicarlo y ser de bendición. Y es de bendición para nuestras vidas. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conexión con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste guiado por el Espíritu Santo? Dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, y quiero que presten atención a esta pregunta que le hace el eunuco, Felipe al eunuco. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Leemos de vuelta. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Una pregunta de mucho amor. Una pregunta de mucho amor por las almas. Una pregunta con mucho amor por el prójimo. Qué lindo es cuando tenemos hermanos, maestros, pastores, líderes, ancianos, etcétera, etcétera, que se preocupan por nosotros, que nos preguntan, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que estás estudiando? En ese momento de que invierten tiempo en cada uno de nosotros. Qué bueno es empezar a valorar en cada momento donde nos preguntan estas cosas. O donde aún ahora en estos tiempos nos mandan mensajes para preguntarnos cómo estamos. Qué lindo es eso. Pero a mí me impacta un poco más la respuesta del eunuco. Versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y automáticamente cuando estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me llevaba a una palabra en Romano muy conocida. En Romano 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Decía Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué dijo el eunuco? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Es momento de que cuando nosotros tengamos oportunidad podamos predicar del Evangelio. A tiempo, afuera de tiempo, dice, que podamos compartir el Evangelio de Dios. Pablo seguía diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué? El Evangelio de Dios fue anunciado por Felipe acá. ¿Sabe qué? Cuán hermosos fueron los pies de Felipe por anunciar ese Evangelio.
Y dice y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué venía leyendo? A Isaías. Isaías 53, el cual para nosotros es un texto muy, pero muy importante, el cual apuntaba a Cristo. Y si bien pregunta, ¿era casualidad que el eunuco venía leyendo a Isaías? Y déjame responderte con una frase muy paulina. En ninguna manera. Yo creo que Dios venía proveyéndole a Felipe, aportando sobre la predicación de Felipe. ¿Por qué? Para que entendamos que la obra no es de nosotros. Que nosotros podemos predicar, que nosotros podemos invertir, que nosotros podemos discipular, pero que solamente somos colaboradores, que solamente, como decía Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esa era la provisión de Dios. Dios seguía metido ahí en el asunto. Y dice el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, otra vez le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y es muy comprensible en el que el eunuco haga esta serie de preguntas, ¿no? Recordemos que él venía de un culto de los judíos, un culto muy religioso, y él pregunta sobre Isaías 53, ¿de quién habla? Dice, ¿de quién habla? ¿Del profeta Isaías o de quién habla? Y es comprensible ¿por qué? Porque entendemos que nosotros, cada vez que Isaías 53, donde nombra el cordero inmolado, los judíos, muchos pensaban que el cordero inmolado habla sobre Israel. Otros pensaban o piensan hasta hoy que era el mismo Isaías que hablaba de él, y otros que era el Mesías. Entonces él estaba en esta cierta confusión. Por eso es muy comprensible que él haga esta serie de preguntas. Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios, gloria a papá. Dice que a partir, de Isaías 53, él le anuncia el evangelio de Jesús. Algo muy importante acá también para prestar atención. No le habló sobre una anécdota, no le habló sobre alguna filosofía, no le habló... muchas veces nosotros contamos nuestro testimonio porque hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, donde Dios es glorificado. Pero está muy bien. Pero recordemos que Pablo decía que no nos predicamos a nosotros mismos. Por lo cual queremos meter nuestros testimonios, está bien, pero no es el mensaje completo. El mensaje completo es el evangelio de Jesús. Y él dice que le predica el evangelio de Jesús. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Recordemos, como decíamos hoy, la religión ponía ciertos parámetros, ciertas barreras, y él de vuelta empieza y pregunta, pero si acá hay agua, acá estamos pasando por agua, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Falta algo? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Soy acepto a esto? Y fíjense lo que le responde Felipe. Dice, Felipe dijo,
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y poniendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recordemos, gloria a papá de vuelta, recordemos que decía que Felipe, partiendo de Isaías 53, le predica el Evangelio de Jesús. Y muchas veces si queremos entender cuál es el Evangelio de Jesús, si bien sabemos que la Biblia es cristocéntrica, que apunta todo a Cristo, que encontramos el Evangelio, parte del Evangelio en Romano, pero yo creo que en Corintios 15 es el capítulo más nutrido. Por eso es muy lindo que lo estudiemos y que lo tengamos preparado y que de ahí desarrollemos nuestro estudio para poder ir y predicar cuando tengamos que hacerlo. Entonces, después de todo esto, el eunuco dijo, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios por Felipe que le anuncia el Evangelio. Y por eso muchas veces nosotros quizás sentimos como que, no, ¿qué pasará si me rechaza o no? No vale la pena que le predique a cierta persona, no va a cambiar más, no cambia más. Pero déjame decirte que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros tenemos memorizada la palabra, cuando nosotros por nuestra boca salen los versículos que tenemos memorizados, en esa palabra viaja un poder, pero tremendo, capaz de a una persona de transformar las vidas. Entonces se crea un nuevo regeneramiento, la persona nace de nuevo, como pasa con el eunuco. Así que predica la palabra siempre, que Dios nos ayude a predicar siempre. Pero Dios ya nos mandó a predicar, no esperemos que nadie nos venga a decir. Así que Dios en todas sus palabras nos manda a predicar del Evangelio. Esa es nuestra comisión que tenemos cada uno de los cristianos. Y dice, y mandó a parar el carro y descienden ambos del agua. Bueno, la Biblia empieza a contar que salen del agua, viene el Espíritu del Señor, arrebata a Felipe y el eunuco dice que se va de vuelta en su carro con gran gozo. Y eso a mí lo que de verdad me llena de alegría, ¿no? Porque cada persona cuando reciba a Cristo empieza a disfrutar de un gozo del cual nunca sintió, un gozo de vida, un gozo de que lleva al Señor Jesús adentro suyo. Así como cada uno de nosotros cuando el Señor entró en nuestro corazón, produjo ese gozo. Así que dice que él se iba contento en su carro y después dice que Felipe seguía evangelizando por otros lados. Así que, ¿qué puedo decirte? Que Dios es maravilloso, que Dios es lo más lindo, que Dios es lo más hermoso, que Dios tiene un plan para cada uno, que Dios es maravilloso, no tengo otras palabras. Podemos entender y quizás vos te encuentres, seas de nuestra iglesia y quizás digas, Dios se fijará en mí, Dios se fijará entre tantas personas. Sí, Felipe iba a predicar a multitud y se fijaba entre tantas personas. Dios se fijará en mí que estoy solo quizás en una iglesia chiquita o solo ahora en mi habitación, en mi casa. Sí, con el eunuco lo hizo. Dios es maravilloso, Dios reina, Dios es rey de reyes. Por eso nadie puede venir a decir, cuando decimos que Dios es rey de reyes, quiere decir que Él reina, que a Él nadie le puede decir, che, te olvidaste de fulanito, se te pasó. No, a Dios nada se le pasa, Dios está al control de todo. Él reina, a Él nada se le pasa por alto. Así que déjame decirte que el Señor está ahí siempre con su mano extendida y es momento de día a día de poder buscarlo. Dios es maravilloso y poderosa es su palabra y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y Dios te quiere usar a vos y me quiere usar a mí para esto. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, papá, por poder escuchar una vez más la predicación, Señor, de tu Evangelio, papá.
en entender, mi Señor, de que tú eres maravilloso, papá, en entender de que tú recibes, Señor, a cada uno, aún aquellos que la religión lo ha rechazado, que tú los recibes y tú los amas, papá, en entender que tú tienes un plan para todo, mi Señor, y que tú usas a tus hijos, papá, para poder bendecir al prójimo, entender que hay muchos que están esperando de nuestra buena decisión, de ser obedientes, papá, al Espíritu Santo. Te pido por cada persona que ha escuchado esta palabra, papá, aquellos que no son salvos, que traiga salvación, papá. Aquellos que son salvos, mi Señor, que traiga santificación, edificación sobre tu pueblo. Te doy gracias, papá, por este método, Señor, de poder compartir una vez más, mi Señor, por medio de internet, como lo hace cada hermano, Señor, cada día. Sigue bendiciéndonos a través de esto, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, papá. Amén y amén. Que Dios lo bendiga y gracias por acompañarnos una vez más. Sigan conectándose, que el Señor siga hablando por estos medios. Que Dios lo bendiga, pasen momentos con el Señor, ríndale en culto, en oración, pasen momentos, ríndale en culto en intimidad. Que Dios lo bendiga y cada vez que quieran escuchar al Señor también sobre lo más importante donde Dios nos habla, se dice que y entendemos que es su palabra. Y si nosotros queremos hablar a Él, oramos con Él, que también Él nos responde en la oración. Que Dios lo bendiga. Bendiciones y abrazo grande. Chao, chao, hasta la próxima. Damos gracias a Dios por la palabra que puso Dios en el corazón de Ariel. ¿Y por qué no nos tomamos un minuto más y seguimos hablando de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír su voz, de los potentes truenos y de brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando mi Dios me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo su esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción.
cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande